Continuamos en el fin de la metáfora por Radio 10, la radio de la gente. Tenemos el gusto de saludar a Fernando Sánchez, que es diputado nacional de la coalición cívica. Fernando, Iván Yagroski te saluda, buen día. ¿Qué tal, Iván? Buen día, ¿cómo andás? Bien, la coalición cívica dentro de Cambiemos, porque recordemos que Fernando Sánchez, una vez concluido el proceso electoral, se va a sumar a la jefatura de gabinete, ¿es el correcto? Es así. Es así, perfecto. Allá voy. Fernando, vamos a conversar de alguna manera en torno a lo que fue uno de los temas de la semana, que es la situación de Julio Miguel Devido en la Cámara de Diputados. Tuve un diálogo yo con Pablo Tonelli en la semana sobre esto, en el que yo no termino de entender qué determina la inhabilidad moral, no solo en el caso de Devido, sino de cualquier diputado. ¿En torno a qué es esa discusión? Es la primera pregunta. La conducta del diputado y la valoración que el resto de los diputados hacen sobre él. Puede ser entonces... ¿Cómo es? No puede ser antojadizo, puede ser un argumento falaz, pero creo que en el caso de Julio Devido, y por eso no son tantos los casos que se analicen como este, a lo largo de la historia democrática argentina son muy poquitos los casos. Claro. Muy pocos. Ahora, a lo largo de la historia tampoco hubo, y me animo a decir que no hubo ni un otro caso parecido al de Devido, porque no hay una persona a la que se les indiquen tanta cantidad de comisión de delitos e inconductas con tanto daño para un país como es el caso de Devido. Tragedia de Once, compra de chatarra ferroviaria a España y Portugal, defraudación a los subsidios al transporte de pasajeros, defraudación por sobreprecio a la obra pública, y siguen las firmas. ¿Pero eso no debería convertirse en un proceso penal? No, debería convertirse en un proceso penal. De hecho, son procesos penales. Pero la Constitución establece dos instancias de evaluación: la penal y la institucional dentro de la Cámara de Diputados o del Senado de la Nación. Esto es por el artículo 66, ¿verdad? Hay dos alternativas para tratar este tipo de casos. Uno es cuando un juez reclama la detención de un diputado o de un senador, tiene que hacerse la evaluación por el artículo 70. Sí. Pero como en este caso no hay un juez que todavía haya requerido, a pesar de que hay avances significativos en instancias procesales, Devido está siendo elevado a juicio oral por la tragedia de Once. Entonces es por la evaluación de la conducta. Y la evaluación de la conducta de los diputados está establecida en el artículo 66 de la Constitución. Claro. Ese artículo que ha sido de alguna manera de discusión, que dice los hechos sobrevinientes, ¿no determina justamente eso, que debería ser delitos, o mejor dicho, presuntos delitos que Devido haya cometido en su rol como diputado nacional? No, porque si uno lee bien la redacción del artículo 66, que comienza diciendo la Cámara de Diputados dictará su propio reglamento, palabras más, palabras menos dice eso. Después hace una enumeración de cuáles son las facultades que tiene en su carácter de disciplinario sancionatorio para poder ser aplicado por los miembros de la Cámara en relación a un miembro de la Cámara. Y dice efectivamente inhabilidad física o moral sobreviniente al cargo, pero después dice coma, y hasta excluirlo de su seno. Entonces, no tiene que ser necesaria la condición de una acción reprochable, lo voy a decir así en complejo, pero para que se entienda bien, porque puede ser una acción tremenda que no necesariamente constituye un delito muy grave. Claro. Claro. El diputado se levanta, le pega a otro diputado, en términos penales va a recibir seguramente una sanción relativamente leve, no es lo mismo como matar a alguien o robarse un puente. Sí. Pero es un caso grave, de inconducta grave. Claro. Ahora, esto es sobreviniente. Ahora, la última coma, que dice coma y hasta excluirlo de su seno, es por cualquier acto previo o durante el ejercicio del cargo. Fernando, la última sobre esto y cambiamos de tema, pero porque me parece que hay un antecedente que vos recordarás del 2006 de la votación por el rechazo a Luis Abelardo Patti. Sí, lo recuerdo. En un caso que era similar a este, porque lo que se pedía era que Patti integre la Cámara. Con un acto de coherencia, Elisa Carrió votó a favor de que Patti no integre la Cámara, de coherencia con el día de hoy. Ahora,
Macri, Bullrich, Aguad, Tonelli, Bursaco y Cornejo pidieron respetar la Constitución y permitir que Patti integre la Cámara, y da la sensación que no corría esto de la inhabilidad moral para alguien que había defendido la aplicación de torturas, como era el caso de quien supo ser un dirigente de Escobar. ¿Cómo uno interpreta que no hay una búsqueda real de castigar la inhabilidad moral, sino que está inmerso esto de un proceso electoral? No sé si se entiende la pregunta. Sí, se entiende perfectamente. La primera es, arranco con la primera respuesta que te di, la valoración se hace desde el punto de vista individual, es decir, inclusive yo puedo tener compañeros que no piensen lo mismo que la mayoría de mis compañeros de Interbloque de Cambiemos. Por suerte hay una mayoría muy grande, yo te diría casi una unanimidad respecto de la valoración que hace Cambiemos sobre el diputado Julio De Vido, pero podría haber alguna diferencia o alguna disidencia, y eso no sería un pecado, no sería tampoco una falta. Por esto que te dije al principio, es una valoración personal que se termina convirtiendo en un resultado colectivo. La Constitución requiere una mayoría agravada, 2/3 de los presentes. Así es, pero esto eran crímenes de lesa. De última, sí, bueno, por eso nosotros siempre tuvimos esa valoración respecto de aquellos que estén, que hayan incurrido y que estén siendo investigados por crímenes de lesa. Sostuvimos en esa oportunidad esa determinación, que no pueda integrarse a la Cámara. Y en este caso no son crímenes de lesa, sino que son reiterados graves delitos cometidos durante muchos años y con perjuicios muy grandes. ¿Delitos o presuntos? Por supuesto que hasta la que lo demuestre la justicia son presuntos, la presunción de inocencia existe y yo la voy a defender a muerte. Ahora, eso no invalida que yo tenga la convicción absoluta de que crea que Julio De Vido es responsable de la comisión de todos esos delitos, si no, no lo hubiese denunciado. Claro. Lo denuncié en el 2008. Y la segunda cosa que me permite a mí decir que no es una especulación electoral, las denuncias que nosotros le hicimos a De Vido son del año 2008. Sí, se lo recuerdo perfectamente. No existía Cambiemos. Sí existía Julio De Vido robándole al pueblo argentino. Y además existía otra cosa. Sus funcionarios para abajo también ayudaban a lo que él organizaba, era la corrupción sistematizada en el Estado Nacional. Y el resultado judicial de eso ya se empezó a ver. Ricardo Jaime, su secretario de Transporte, está preso con triple condena. Claro. Tiene muchos procesos más pendientes. Schiavi, que fue el segundo secretario de Transporte de Cristina Kirchner, está condenado por la tragedia de Once. José López, ¿se acuerdan ustedes? El de los bolsos con dólares y euros en la puerta del convento y la ametralladora, fue 12 años secretario de Obras Públicas de Néstor, de Cristina y de Julio De Vido. Claro. Entonces, ahora Fernando, sería insultar a la inteligencia de todos los argentinos pensar que Julio De Vido no sabía nada de todo eso. Ahora, a mí hay algo de acá del esquema discursivo de Elisa Carrió, y lo extiendo a la coalición, a una parte de Cambiemos, que es la de la coalición cívica, que por un lado no confía en los jueces federales, pero por el otro valida de alguna manera sobreseimientos express que hacen algunos jueces federales. Caso Gustavo Arribas, por ejemplo. Me da la sensación a veces que se incurre en un doble estándar que es perjudicial para las instituciones y para la democracia, porque Canicova es buen juez o es mal juez, siempre no es buen juez cuando me sobresea un aliado y es mal juez cuando sobresea un opositor. Es buena y es interesante tu pregunta. No, yo creo que en realidad la justicia en general y sobre todo la justicia federal es la que tiene que investigar los casos de corrupción del gobierno nacional y los grandes casos de corrupción en los que está involucrado en alguna cosa el gobierno federal, los recursos federales, están en deuda con la Argentina. La mayoría de ellos, jueces y fiscales, garantizaron impunidad. No es que yo digo que cuando a mí me gusta el fallo está bien y cuando no me gusta está mal, no. De hecho, yo te digo, así como puedo repasar que Ricardo Jaime está condenado, es uno de los pocos condenados. En un gobierno con actos de corrupción, vos levantabas un papel y había un afano. Entonces, no. A mí me parece que la justicia argentina está en deuda tremenda y que los argentinos perciben que hay impunidad, no que hay justicia. La segunda cosa es, la causa de Arribas, de Gustavo Arribas, se inició por una denuncia de Lilita Carrió. Sí, claro, a partir de la nota de Alconada. Imagínate que nosotros, exacto, así que imagínate que nosotros lo que queremos es que se investigue todo, incluido a Cambiemos. Todo es todo.
no hay mejor cosa para un gobierno que una justicia activa mirándolo. Una justicia activa. Digo, no estoy pensando en los fiscales de Gil Carbó que no actuaron nunca ante el robo sistemático y actúan como si fuese una diligencia primaria, una denuncia de Tailade. Digo, no jodamos. Pero ahí está, Fernando. A mí me gustaría que haya un único estándar. Ahí está el doble estándar otra vez. Si los fiscales investigan a mí me parece muy bien que investiguen. Al kirchnerismo, está bien. Si investigan a Cambiemos, son fiscales de Gil Carbó. No. Los fiscales son de Gil Carbó la mayoría y eso no hay duda. Dilelo es un fiscal de Gil Carbó, por ejemplo, que imputó al presidente por Avianca. Muchos la preceden, ¿no? No, y nosotros no dijimos nada por Avianca, dijimos investiguenlo. No dijimos absolutamente nada. Todo lo contrario, dijimos investiguenlo. Claro, pero ¿entendés la pregunta vinculada al doble? Que me hace ruido eso. La pregunta, pero me estás haciendo decir lo que no estoy diciendo. No, vos dijiste lo de Gil Carbó, que eran fiscales de Gil Carbó. Es que a mí me parece que... Pero lo que te estoy diciendo es lo siguiente. A mí no me parece mal que los fiscales en general, y no le pongo rótulo alguno, investiguen a todo el mundo. De hecho, para mí es una garantía y es una ayuda a la buena administración que los fiscales investiguen a mi gobierno, a los funcionarios de mi gobierno, a mis compañeros de gobierno. Me pueden investigar a mí también, después si no me encuentran ni un motivo, quiere decir que soy una persona proba. Entonces, lo que me resulta muy raro es que hay algunos fiscales que solo activaron cuando cambió el gobierno. ¿A vos qué te parece eso? Digo, el caso Lázaro Báez, lo denunciamos nosotros a Austral Construcciones, año 2008, junto con Julio De Vido, José López, Ricardo Jaime, estaban en esa misma denuncia. Te voy a mandar una síntesis para que vos la leas de qué se trataba y quiénes estaban incluidos en la denuncia. El fiscal Gonela, que es un fiscal, ahí sí de Gil Carbó porque lo designó Gil Carbó, no lo designó el Senado, no lo designó nadie, lo puso como fiscal especial Gil Carbó. Sí. Y era un fiscal especial para investigar... De la Procelac. Dinero. Exacto, la Procelac. ¿Sabés a quién dejó afuera de la investigación el fiscal especial contra el lavado de dinero? A Lázaro Báez. Fernando, te cambio de tema porque hoy vemos en los diarios, estuvimos hablando con gente del sindicalismo y te lo quiero preguntar a vos como diputado, ¿crees que es necesaria una reforma laboral en la Argentina? Sí, que no atente contra los derechos de los trabajadores, absolutamente. ¿Y eso es posible? Pero que, por supuesto, hay que ser inteligente y no hay que mezclarse en discusiones muy, muy viejas. ¿Cómo sería? Porque hay algunas cosas que son costosas y que ya no representan interés para los trabajadores. ¿Cómo sería? Es larga, es compleja. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente, me parece que no puede soslayar derechos de trabajadores, yo los defiendo a muerte, pero me parece que tenemos que empezar a mirar cuáles son los derechos establecidos en las leyes nuestras, que son muy protectivas de los derechos de los trabajadores, y me parece bien, pero que por otra parte se convierten en algunos aspectos en muy costosa para la multiplicación de puestos de trabajo. Ese es el tema. ¿Sabés qué quieren los trabajadores? Tener empleo. Para que haya más empleo. Que no quieren tener cualquier empleo. Fernando, para que haya más empleo. El costo laboral argentino es altísimo y esto no quiere decir flexibilización. Bueno, y esa iba la consulta ahí. Para que haya inversiones, en esto que se habla de la atracción de inversiones, ¿es necesaria esa reforma? Sin duda, porque vos mirás los países con los que competimos nosotros y todos tienen regímenes protectivos, pero todos tienen regímenes que el puesto de trabajo le cuesta menos plata al empleador y que le llegan más en puestos de trabajo al trabajador, sin duda. Lo que pasa, algo que asusta, porque estuvimos hablando antes con un sindicalista, un triunviro de la CGT, y es el espejo que tenemos en Brasil. Cuando uno va a desglosar cómo fue esa reforma, hubo mucho cercenamiento de derechos laborales en contra de los trabajadores. Hay que ver qué se entiende por derecho laboral. Y vuelvo a decir, uno tiene que hacer un listado completo de los derechos que protegen nuestras leyes laborales y ver cuáles son centrales, cuáles son secundarios pero son buenos y cuáles son terciarios e inútiles. Digo, los regímenes laborales de la Argentina son de los años 50 y las respuestas que te da gran parte de la crítica a este tipo de procesos son de los años 50. El mercado de trabajo y la relación laboral ha cambiado muchísimo, pero muchísimo. Entonces, si nosotros seguimos sosteniendo esas legislaciones, vamos a ser discursivamente bárbaros, pero vamos a dejar a la gente sin trabajo. Sánchez, ¿cómo está? Lo saluda Facundo Ale.
¿Qué tal, Facundo? Quiero consultarle por el dólar, porque durante las gestiones anteriores se hablaba mucho de la preocupación que generaba el dólar y estaba en la tapa de todos los diarios. Hoy el dólar está en 17.6, Sí. un valor así que ha subido mucho las últimas semanas y sin embargo el presidente dice que no es un problema el dólar para los argentinos. ¿Usted coincide con esto? Y le quiero consultar por la inflación de este año. ¿Cree que va a ser del 17%, como dijo el Banco Central? No sé, yo creo que la meta que se estableció el gobierno para la Argentina en términos de inflación es razonable. Ahora falta para que termine el año y por supuesto se van a hacer el seguimiento de las políticas necesarias para que pueda ser lo más parecido a lo presupuestado. De igual manera tenemos que recordar que bajamos de 40 a 20 y pico, porque hoy la anualizada a la fecha es la mitad de lo que fue el año pasado. Claro. Me parece que en ese sentido ya es una tremenda buena noticia y todos sabemos que la inflación le pega sobre todo a los que menos tienen, porque es un impuesto de consumo. Pero esos 40 fueron de la gestión Cambiemos. Sí, y 35 eran de Cristina. Sí, pero Cristina no gobierna más, Fernando. No, pero nos dejó los problemitas. Pero 35, ¿cuándo de Cristina? Vos- 2014, ¿no? Cristina tuvo de todo, tuvo 28, lo que nunca tuvo es 8. Cuando el INDEC decía 8, teníamos 20. Cuando el INDEC decía 15, que ya había dejado de medir, inclusive Sí. pobreza, Yo ya destaco teníamos eso, 29. La recuperación de las estadísticas oficiales a mí me parece muy importante, pero lo que pasa es que hay recuperación de las estadísticas oficiales y este año el gobierno va a tener la misma inflación que Kicillof, con muchos más millones de dólares de deuda. Esa es la preocupación en torno al diagnóstico de la economía, mía por lo menos. No, yo creo que es la mitad del año pasado y eso ya es muy bueno. Y nosotros queremos llegar dentro de 2 años a una inflación de menos de 10%. Bien, Ese es el objetivo. bien. Ese es el objetivo y lo vamos a lograr. Y lo tenemos que lograr sin hacer lo que todo el mundo presume que vamos a hacer, que son... hay que ordenar la economía, hay que ordenarla, porque estaba tremendamente desordenada, era poco competitiva. Y cuando una economía es desordenada y poco competitiva, impacta en la potencialidad de generación de puestos de trabajo. Eso es así. Entonces, y el dólar, lo otro, para los argentinos. ¿Qué argentinos? Para el argentino exportador, todos los puestos de trabajo relacionados a las cadenas productivas exportadoras te van a decir el dólar está bajo. Claro, Otros te van a decir no me subas mucho el dólar porque me va a impactar en los precios internos. ¿Es así? exacto. Entonces hay que tener un equilibrio. Unos te dicen que está atrasado, otros te dicen que se está yendo. No, nosotros estamos tranquilos. Hay un dólar, primero hay una autoridad monetaria que es seria, el Banco Central. Ujú. En segundo lugar, los argentinos miran el dólar pero ya no están desesperados. Algunos argentinos se fueron al crédito hipotecario en vez de irse al dólar. Están más entusiasmados con el crédito hipotecario que con el dólar en el colchón. Entonces me parece que nosotros tenemos que incentivar otras formas de inversión y de ahorro para que no haya un permanente mirar al dólar, y el dólar tiene que ser una variable de varias variables que nos ayuden a acomodar la Argentina y hacerla progresar. Para ponerlo en una línea. El crédito hipotecario, por ejemplo, es una buena... estoy en Mar del Plata. Hace unos minutos estuve visitando, haciendo el timbreo, esta práctica que es ni más ni menos que hablar con la gente sin avisarle, y que vos no conocés. Yo no subo a un escenario a una experiencia personal que en realidad después demuestra que compañero de partido. Yo ya sé qué opinan mis compañeros de partido. Yo quiero saber lo que opina la gente que no conozco. Y una persona en la inmobiliaria me dijo, no, nosotros estamos muy bien, porque los créditos hipotecarios están volando. No hay crédito hipotecario desde los 90 en la Argentina. En Mar del Plata esto. Esto fue en Mar del Plata, en la zona del puerto. No está muy bien Mar del Plata. En No, estos últimos... Está difícil Mar del Plata. Claro. ¿sí? Y por eso hay que ponerle mucho esfuerzo, muchos recursos y mucha inteligencia. Fernando, en una línea, hay que preocuparse porque me tengo que ir al info y te quiero agradecer de manera muy especial el tiempo que nos brindaste. ¿Hay que preocuparse o no hay que preocuparse por el dólar? No, así como está siendo administrado, no. Primero que hay una cotización libre. Antes te tenías que preocupar porque había 4 cotizaciones, todas falsas. Entonces, la única verdadera era a los precios que vos podías comprar, Claro. Vos, Hernán, querías ir a comprar dólares y ese era el valor del dólar para vos, que es lo que te interesa. A vos no te interesa cuánto es el dólar para no sé quién, para la industria exportadora de no sé qué cosa. A vos te interesa lo que sos. Entonces, me parece que hay una buena administración de eso. Y yo creo que en realidad las grandes líneas de la economía están
ordenándose. Y con el esfuerzo de todos y diciendo la verdad, sale este país adelante. Estamos en eso, lo estamos logrando. Fernando, muchas gracias por esta comunicación, de verdad. No, gracias a vos, un abrazo.